Bienvenidos modelistas a este 13º episodio en el que vamos a colocar las calcas y vamos a hacerle el panelado a nuestro querido Fogbull. Sé que normalmente hacemos los directos los lunes, lo que pasa que esta semana no he podido tenerlo todo preparado para ayer porque estoy trabajando en otro proyecto que tengo muchas ganas de enseñaros, pero no os puedo adelantar nada, solo os diré que mide 77 centímetros de ancho. Así que me está llevando bastante tiempo y trabajo y por eso ayer no lo tenía listo, pero hoy ya sí que sí. Aquí tenemos nuestro pequeñín listo para un nuevo episodio. Os recuerdo que en el directo anterior hicimos toda la parte del chipping, de los desgastes del camuflaje invernal, ¿vale? Y sobre los desgastes profundos que hicimos previamente, le dimos una capa suave de blanco. Un momento que voy a poner la luz. Generando esas manchas que se quedan ahí como un primer desgaste del camuflaje, ¿vale? Como veis. Y tras eso, fuera del directo, le dimos otra vez otra pequeña capa de chipping, ahora ya sí haciendo pequeñas manchitas de la pintura invernal ya descascarillada. Y la unión de ambas técnicas, como veis, da un efecto de un camuflaje invernal desgastado, tampoco mucho, es lo que os dije la semana pasada. Un avión de finales de invierno, por decirlo de alguna forma, pero que no lleva combatiendo toda la guerra. Que es un poco el objetivo que yo me había planteado en este proyecto. Y la verdad es que de momento está saliendo bastante bien. Y aquí tenemos el spinner. Lo mismo, con la unión de ambas técnicas, un poco desgastadillo, pero bastante bien. Ah, y por cierto, claro, la semana pasada no lo pudisteis ver, pero claro, todo esto estaba tapado. Aquí ya lo tenemos con todas las partes amarillas que solía llevar este avión, que están pintadas y tienen su pequeño panelado, sus pequeñas sombras y demás, que aprovecharemos ahora. Esta maqueta en sí, esta parte amarilla, esta franja, la trae en calcas, cosa que sinceramente me he dado cuenta hoy preparando las calcas para este directo, pero si no os queréis complicar, podéis aplicar la calca, pero siempre si lo hacéis con aerógrafo, queda mejor porque al no dar una capa blanca, una capa pura del color, como veis, las sombras de los paneles y demás, hacemos un presombreado que queda mejor que si es una calca que es un color plano, base y puro, ¿no? Pero bueno, así que lo dicho, vamos a por ello y vamos a comenzar con las calcas. Vamos a hacer mitad las calcas y otra mitad del directo el panelado. No sé si llegaremos a 1 hora o no, porque al final son dos técnicas que tampoco requieren mucho trabajo y una vez las acabe hay que barnizarlo en brillante para proteger todo el trabajo que hemos hecho, con lo cual no puedo avanzar, ¿vale? Ahora ya entramos en esa parte del proyecto en el que son muchas las técnicas que quedan, pero hay que ir poco a poco y barnizándolas porque necesitamos ir cubriendo el trabajo que hacemos si queremos que en el siguiente paso no nos carguemos parte del trabajo previo. Así que lo dicho, para las calcas, como siempre, un vaso de agua bien calentita y los dos productos Decal Softer y Decal... me saldrá. Setter. Ese es. El setter, que es para mantener las calcas en su sitio, y el softer, que es para ablandarlas. Yo utilizo estos dos, la verdad que son los que me dan el mejor resultado. Microsol y Microsetter también los he utilizado, están bastante bien. La verdad es que con estos me entiendo mejor, pero bueno, yo creo que aquí ya va siendo para gustos, colores. Pinzas que se cierran automáticamente, estas son las que vamos a introducir la calca en el agua. Y luego utilizo estas para lo que es ajustar la calca perfectamente al sitio. Con las pinzas de metal, la ventaja que tenemos es que podemos ajustar muy bien y exactamente de dónde queremos tenerlas. El problema
que si no tenemos cuidado y no tenemos experiencia, el metal rasga las calcas. Si no, con un palillito, pues también lo podemos hacer. Lo que pasa es que el palillo no me da tanta capacidad de movimiento. Y pues nada, vamos a ir colocando las calcas poco a poco. Hay unas que no voy a poder colocar en el directo. Supongo que ya sabréis cuáles son, las de la cola del avión, porque YouTube y las cosas alemanas de la Segunda Guerra Mundial se lleva bastante mal. Así que dejarme un segundito que preparo la hoja para poderla enseñar antes de que tenga algún problema en el canal por enseñaroslo. Que ya lo he tenido previamente y no quiero volverlo a tener. Estas son las hojas de calcas, ¿vale? Estas dos las cortamos porque fue con las que medí la franja amarilla. Y esta de aquí la corté, que es la con la que medí el agujerito que le hicimos al camuflaje invernal, ¿vale? Para marcar la cruz, que obviamente como es blanca, si la aplicamos encima del camuflaje invernal, pues no se va a ver. Así que ya que la tengo en la mano, vamos a comenzar por ella. La metemos en el vaso con agua. No, primero el setter. Estos productos se suelen pegar y es bastante... ¡Ay! Saldrá, porque saldrá, pero... Ahí está. Pero se pegan con ganas. La calca en principio ya está. La secamos en un paño, bueno, en un paño, como en una servilleta o en algún trapo transparente. Bueno, transparente, perdón, que es que estoy con la calca. Aquí, así está. ¿Vale? En un trapillo quitamos el exceso de agua y hacemos que con el dedo se mueva. Si se mueve, está perfecta para colocar. Pero antes de ello, tenemos que aplicar el Mark Setter. Le damos una capa en el punto donde va a ir. ¿Vale? Aquí no sé si lo podéis apreciar, pero hay una línea de ribetes que es exactamente en la que se va a colocar, bueno, sobre la que va la calca. Así que va a ser nuestra guía. La cogemos con las pinzas y la colocamos poco a poco. Yo recomiendo colocarla en una parte e ir arrastrándola exactamente a la posición. ¿Por qué? Porque así... Ahí se ha quedado pegada. A ver. Vale, muy bien. Vamos a darle un poco más de setter porque igual no ha cogido suficiente. ¿Por qué la arrastro? Porque así vamos quitando pequeñas burbujas y aire que se va quedando debajo de la calca si la colocamos así. Al moverla... Joder, se me queda pegada. Madre mía. Pues nada, vamos un poquito con el dedo y con las pinzas. La ajustamos bien. Ahí estaría. Y de ahí que le hicimos el huequecito en el camuflaje, porque si no, pues esta calca no se vería. No sé si veis, hay que apunte bien, que ahí en medio hay como una línea. Se ha quedado, es bien así de la calca, ¿vale? Eso lo quitaremos luego con el softer. Con el softer y un palillo de los oídos, seguramente lo podamos limpiar bastante bien. De momento, una vez que la dejamos y hemos encontrado la posición correcta de la calca, yo le doy otra capa suave, nada de exceso, muy suave, y si se mueve como ha ocurrido, la vuelvo a recolocar, ¿vale? Para asegurarnos que se quede bien pegada, porque no será por calcas que se han movido y que luego se pueden, como la apoyemos un dedo y sin querer movamos o lo que sea, se rasgan y luego es un problema intentar arreglarlas. Así que ahí la dejamos. La dejamos que se seque y avanzamos con el resto. Aquí estás. Que no las veía. Voy a hacer un ala, porque yo creo que con un ala lo hacemos bien, para ver todo el proceso, para que veáis todo el proceso y demás. Y el resto ya lo haremos fuera del directo, porque si no, todas las calcas, porque además colocar el paneline por encima de las calcas, si no están bien secas, es jugársela mucho.
Así que... Vale, 4... A ver, si... Estoy con las calcas de encima del ala, pero... Las instrucciones tienen una forma un poco curiosa, que no me lo deja bien claro. Pero bueno, aquí ya sí que creo que por experiencia las puedo sacar. Vamos con estas que tienen encima del ala todo puntitos para los que hoy en día son los no step famosos. Y que depende de qué avión, hay por ahí alguno que casi tiene más no step que panelados. Entonces vamos a cortar con mucho cuidado, porque esta, si nos cargamos los puntitos lo podemos rehacer, pero es cierto que quede bien es complicado, ¿eh? Anda que no me habrá pasado a veces, pero luego ajustar que quede bien es complicadito. Bien, estás aquí, voy a quitar el 4AJ, que ese no me vale de nada, y lo mismo, para adentro. Y estas... ¡Oh, vaya! He metido la que no es. Pues ala, va para el otro lado. Va porque es por aquí en recto y se baja justo ahí. Vale, dejamos un poquito que se disuelva el pegamento de la calca y yo creo que ya... Cuanto más caliente está el agua, más rápido es el proceso y fijaros, ahí abajo ella sola se ha partido, ¿vale? Así que nos va a tocar ajustarla. A veces también... Depende de la calidad de las calcas. Este kit la verdad que está bastante bien, pero se nota que es mayor precisamente en las calcas. En las calcas se nota muchísimo estas cosas. Bueno, fijaros que hasta ahora no nos ha dado prácticamente ningún problema. Y... Venga, va. Ya nos va a dar todos los problemas. Pues mira, si se ha roto, vamos a... Claro, he tirado. No hagáis lo que acabo de hacer yo, que es tirar el cachito donde estaba la calca de antes, donde estaba la cruz. No la tiréis, porque para estas cosas os viene muy bien. Entonces vamos a ponerlo así y va por aquí. Vale, entonces esta pequeña... Ahora las tiramos, primero que se ponga ahí, y ahora las tiramos. Vamos a ir poco a poco. Lo que os digo, sobre todo con estas que son las pinzas de metal, para estas cosas me ayuda mucho y las recomiendo encarecidamente, pero tener muchísimo cuidado porque podéis dañar la calca muy fácilmente al ser metal. Vas a intentar dejarlo lo más recto posible, dentro de que ya que se han partido, pues por lo menos ahí. Y, bueno, ahí mira, le acabo de hacer una pequeña marca más al camuflaje. Pero bien, yo creo que ahí está. Y ahora vamos con las otras dos partes. Esto lo único que va a hacer va a ser que, como en la otra parte, o sea, estas calcas, esta calca es de este ala, para este ala voy a tener que partirla queriendo para poderla colocar, porque esa línea está al otro lado. Pero bueno. Venga, vamos ahí ahora con esta grande, a ver si no se reparte. Y no en el sentido bueno de la palabra repartir. Si la consigo coger. Ahí está. Bien. Ahora esta, ya que está aquí, vamos a intentar desatascarla ahí, perfecto, con nuestro dedo. Con muy poca presión ya lo conseguimos. No, se ha quedado otra vez. Ahí.
Vale, igual al colocarla ya podemos ir tirando. Entonces la ponemos ahí. Ahí está. Ahí está. Casi perfecta. Ahí le falta un pelín para arriba. Ahí diría que perfecta. Y ya solo nos queda la última puntita que se ha partido antes. Sí, lo quiero coger con las pinzas, que parece que se le patina. Ahí está. Lo intentamos dejar bien. Aquí con el dedo. No va a querer. Necesita ser. Ahí. Está rebelde. Está rebelde. Y las pinzas le está todo el rato patinando. Vale. Vamos a hacer una cosa. Que a veces estas cosas pues pasan. Vamos a coger otras pinzas. A ver si no me cargo todo. Vale. Y entonces, vamos a cogerla con estas. Y ahora con estas vamos a intentar hacer la operación quirúrgica. No, porque patina. Vale. Pues entonces, lo que vamos a hacer va a ser colocarlo, pero no hay suficiente... Un momento que lo voy a dejar donde estaba. Si quiere. No se va a querer, vale. Pues nada. Tenemos que darle un poquito más de setter porque aquí no hay suficiente para que apoyemos la calca. Vale, eso es. Y ahora, antes de que se seque, tenemos que ajustarla. La parte que se haya doblado. ¡No! Me llevo la otra. ¡Ay! Venga. Vamos a volver a dejar esta donde estaba. Vamos a ver. Así está en recto, ¿no? Sí, bien. Entonces ahora sí. Vamos a volver a coger. Pero aquí solo queda uno. Ah, que le está en mi dedo. Vale. Estaba diciendo, ¿pero dónde? Aquí me faltan. Vale, esa la colocamos ahí. Las dejamos en recto. Perfecto. Y ahora tenemos esa ahí. Yo creo que con estas pinzas va a ser mejor. Si lo conseguimos llevar. Ahí, vale. Ahora solo le tengo que dar las vueltas. Y... ahí está. Prácticamente perfecto. Aquí, como veis, aquí en esta puntita, con las pinzas, entre el producto de las calcas, que claro, disuelve las calcas y nos ayuda con el proceso, pero la parte del barniz, pintura y todo también nos afecta, con lo cual, si le damos mucho producto, terminamos ablandando. Y sobre todo porque tienen la parte de chipping. Recordad que con la capa de chipping, todo lo que está por encima, con el agua salta. Así que aquí nos ha saltado un poquito. Le daré un par de gotitas de pintura, ¿vale? Para disimular eso, porque si no queda como un poco sin sentido, demasiados arañazos
ahí respecto al resto de ala, ¿vale? Voy a darle una pequeña capa también para asegurarnos. Ahí como veis, ahí, ¿ves? Solo estoy dando de arriba abajo sin arrastrar el pincel porque no está muy solidificado todavía el pegamento, ¿vale? Ahí lo tenemos, sigamos. Que así con la tontería solo llevamos 2 calcas y 20 minutos de directo. Podría ser así o podría haber muchas más calcas. Todo depende de cómo quiera salir. Vale, las 5 son estas. 5K, vale. Ok, si puedo. Bien. Ahí va. Entonces ahora lleva otra línea de estas, pero mucho más pequeñita, en el alerón de abajo. Aquí, ¿vale? Y voy a colocar del spinner la siguiente, ya que es curva, así para colocar algo diferente, y ya nos meteríamos con el paneline, mejor dicho, porque como veis aquí queda todavía un poco de trabajo por delante. Y si no, en este directo no nos va a dar. Ahí está. Ahí va. Me he movido esta. Me cago en... Esto de estar haciendo todo sobre la marcha se me está complicando un poco más de lo que esperaba. Vale, ahí está. Vale. Entonces ahora sí. Bueno, vamos a darle la capita extra. Bien. Si os pasáis con el setter, se crea una pequeña capita blanca por encima. No os preocupéis porque con el software desaparece. Tengo un vídeo más largo en el canal explicando exactamente cómo colocar las calcas con estos dos productos. Por si acaso tenéis algún problema o alguna duda, ahí os lo explico perfectamente. Porque, como veis, hay que dejar secar eso antes de luego darle el software si queremos que los productos hagan su trabajo de la mejor forma posible. Así que ahora ya voy a por la del spinner, que es una línea amarilla. Pero curva, ahí está la gracia. Vale, es esta. Vale. Entonces, de mientras tanto, le damos el setter a toda la parte superior, que es donde está. Y yo creo que esta está también. Vamos a ver. Sí, está. Vale. Entonces, hay que tener más cuidado. Vale, es que justo le he pillado ahí. Precisamente porque la forma es importante. Es importante que se pueda mantener la forma que tiene la calca. Luego se puede reajustar. Pero cuantos menos ajustes hagamos en una calca con esta forma,
mejor. Vale, entonces la cogemos y la colocamos. Vale, ahí no es donde va. Tiene que ir más abajo, justo donde empieza el panel. Vale, nos podría valer como primer inicio. Pero ahí. Entonces la vamos bajando un poco. No, quiero bajar la otra, esa no. Ahí. Quiero bajar esta. Esto es lo que os decía, que es importante mantener la forma de esta calca, porque si no nos toca hacer esto, que es ir reajustándola poco a poco. Uy, va, y encima se me acaba de ir el pegamento. Pero es un poco coñazo ir ahí. Voy a darle un poco más de setter, porque creo que le falta capacidad de ir moviéndose ella sola. Ahí va, al punto. Ahí está. Es un poco tediosa, ¿eh? Ahí va. Vale. Un poquito más por aquí. Me he pasado yo. Claro, si me paso yo, ya la liamos. Y esta la tenemos que... ¡Ah! La tenemos que abrir hasta ahí. Vale. Más o menos lo tendríamos, porque lo que falta con el setter ya lo terminaríamos de ajustar. Sí, porque ya son cuatro pequeñas burbujitas las que quedan por ahí, que estas con el setter las terminamos de ajustar, porque ha quedado un poco... No ha terminado de cogerle el punto exacto. Ahí está, ¿vale? Esta os voy a dejarla porque se me ha caído del palillo. Como os digo, con el setter la terminamos de ajustar bien. Y ahora sí, vamos con los óleos, que para este camuflaje invernal y para la parte de abajo, para la parte azul y el amarillo incluso, va a quedar muy bien el panelado un marrón oscuro, ¿vale? Entonces, yo la verdad es que me suelo hacer el propio panelado. Antes los compraba, pero ahora ya me los hago yo. Hay un panelado que tenía de acá para verdes, que eso lo he dicho, es un marrón muy oscuro, que vendría muy bien. Pero ya os digo que ahora ya no lo tengo, así que... Ahí está. Lo hago voy a hacerlo con la Aptidloom de tierra, que aquí ya tenemos un marrón normal, y con el negro, ¿vale? Los mezclamos y ahora os digo el color exacto que le voy a sacar. Y la densidad, porque queremos que se marque, pero claro, pensar que con un camuflaje invernal cualquier color se va a notar mucho. En un blanco, en el azul
también se va a notar, pero tampoco no se va a notar tanto como en un blanco, ¿vale? Así que tampoco queremos que sea un panelado muy denso, que lo que conseguiría es marcar todos los paneles y todos los ribetes, pero hacerlos demasiado llamativos. Eso es lo que queremos evitar. Que se vean, sí, pero que no sean excesivamente llamativos. Entonces vamos a encontrar el color primero. Poco a poco. A ver. Cogemos el thinner. Yo utilizo el de AK, que es sin olor. Y un cuentagotas para ir haciendo nuestro cacito, nuestra mezcla. Vale, a ver. Vale, podría valernos. Sí, es un marroncillo oscuro. A ver, voy a mezclarlo todo. Vale. Sí, yo creo que este va a quedar bastante bien. Mira qué bien. A la primera. Perfecto. Vale, pues mirad. Un momento que guardo esto. Porque si no, tener todo por medio. Vale. Mira. Aquí está. ¿Vale? Cuidado con este palillo, que no se nos vaya. Este es el color marrón oscuro que voy a darle, ¿vale? Y para que veáis la densidad, más o menos cuando se aplica. Bueno, no sé si lo habéis podido ver bien, claro, porque que se queda un poco transparente, ¿vale? ¿Veis? En la gota sí que se queda, pero el resto que se queda un poco transparente. Que no llega a ser eso, opaco 100%, porque solo lo que queremos es marcar, no resaltar tanto. O más bien igual podría ser al revés. Queremos resaltar, pero no tener una marca muy grande. Vale, entonces cogemos. Lo suyo es, una vez que estén todas las calcas secas y bien puestas, darle panelado ahí, pero no va a ser el caso, porque como le dé panelado aquí y mueva algo de las calcas, la podemos liar. Así que para evitar eso, voy a empezar el panelado en el otro ala. ¿Vale? Entonces le damos por cualquier sitio y él, pues, poco a poco va redistribuyéndose, ¿vale? Por todo el ala. Podéis ayudarle con el propio pincel o ir dando pequeños toques para que vaya yendo él solo. Cuanto más deis, más va a recorrer, ¿vale? Más distancia va a recorrer, pero os va a hacer una pequeña marca, como veis, en el ala. Menos cantidad, menos panelado recorre, pero la marca es mucho menor, ¿vale? Aparte de los paneles, también los ribetes. Los ribetes también los tenemos que marcar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en el negro apenas se va a notar. Eso es así porque estamos dando un panelado muy oscuro en una parte ya con un color oscuro, con lo cual no se va a notar, pero sobre el blanco, como veis, se nota. Y ahí los ribetes sí que pasar el pincel por encima, se van a manchar todos. O sea, quiero decir, vais a crear esa suciedad alrededor de todos los ribetes, pero luego los limpiamos. ¿Cómo los limpiamos? Con un bastoncillo de oídos mojado en White Spirit, sin óleo, sin nada, obviamente.
Tenéis que dejar que se sequen. Yo lo suelo dejar un día. Es decir, si yo ahora mismo estoy aplicando el panelado, mañana a la mañana, mañana a la tarde, cogería el bastoncillo y se lo pasaría por toda esa zona. Más o menos para eso, para que el panelado esté seco y cuando le pase el bastoncillo, pues no me lleve todo lo que ahora estamos poniendo. Estoy yendo a contraluz porque es cierto que no veo, con el barniz brillante, no consigo ver muy bien dónde están los ribetes, que los ribetes son los que no nos tenemos que saltar tampoco. Porque los panelados se ven fácil, pero los ribetillos, coño, me está costando. Vale, aquí tienes ribetes también. Ahí. Los ribetes la verdad es que le dan un toque muy guay. Y si hay una maqueta que estáis haciendo que no tiene, os recomiendo, salvo que sean escalas muy pequeñas, si es una escala 1,72 y es un avión pequeño, esta maqueta mismamente en 1,72 pierde. Pero si ya es un avión actual, por ejemplo, a 1,72 y no tiene ribetes, os recomiendo que los hagáis porque la verdad es que le dan un punto bastante bonito a la maqueta. Y ahí vamos marcando todo. Vale, este por encima tiene. Y vale, esa por encima también tiene. Ahí está. Vale, aquí arriba también tienes. Y no sé si alguno más. Pero aquí tenéis la diferencia. Es lo que os digo, ¿vale? Este no está limpio. Cuando está limpio queda mucho mejor. Pero ya podéis ver más o menos cómo se marca. Y otra cosa que os recomiendo. Cuando limpiéis el exceso de panelado en los aviones, en los vehículos también, pero bueno, depende un poco. Pero en los aviones, sin ninguna duda, hacerlo en la dirección en la que lo haría el viento, ¿vale? Es decir, de adelante hacia atrás. Porque vais a dejar un rastro muy leve de todo este panelado. Aunque tenga el propio palillo White Spirit, vais a dejar un rastro muy leve y le dais una primera capa de suciedad al avión que es bastante vistosa. A mí la verdad que me gusta mucho. Como primer punto de trabajo, la verdad es que está muy bien de cara a luego los óleos. Vale. Vamos a hacer, por ejemplo, la parte amarilla también. Ahí arriba, por ejemplo, yo creo que es por la pintura, no coge el panelado, así que no lo vamos a poder aplicar. Vale, ahí. Por ejemplo, ahí veis como en el amarillo también el color que queda es bastante bueno. Aunque al amarillo sí que un negro le podría ir bien, ¿vale? Al amarillo sí que es un color que un negro, un panelado negro, puede ir bastante bien. Y ahora vamos con la parte azul, la parte de abajo. Un segundito, ahí está. Y pues lo mismo, vamos aplicando y vamos dejando que por la propia capilaridad vaya yendo. Si veis que no fluye mucho el panelado, aunque acabéis de recargar el pincel,
es porque os falta White Spirit, ¿vale? Le tenéis que dar un poco más de liquidez. Habéis hecho un panelado muy oscuro, muy denso, perdón. Ahí me he ido yo con el pincel. Ahí está. Y, por ejemplo, aquí voy a volverlo a pasar. Pero fijaros, aquí hay unos ribetes, ¿vale? Justo encima del alerón hay unos ribetes. Y veis que paso el pincel, pero no se queda. Eso es porque esos ribetes están llenos ya. Llenos de pintura, barniz, etcétera. Así que, ¿qué podemos hacer? Los podemos volver a ribetear con un punzón, podemos hacerlo a mano, porque sí que es cierto que los ribetes se ven, pero no se terminan de llenar de White Spirit, del panelado. Entonces, lo que podemos es hacerlo a mano con un punzón o no recuerdo exactamente. Os diría que es Trumpeter, pero Trumpeter es de maquetas. No sé si es exactamente. Una marca de estas tiene una herramienta para ribetear. Que es lo que os digo. Esa, por ejemplo, para todos los aviones que no tienen ribetes, pero ya tienen una escala bastante buena para que tengan ese detalle, os viene genial. Vale, vamos a darle aquí a esta tapa también. Y bueno, vamos a acabar por aquí, porque ahora nos queda la última parte del panelado, que es limpiarlo, claro está. Entonces, aunque ahora todavía, como os he dicho, ¿vale? Yo lo suelo dejar secar un día. Pero bueno, así para que veáis más o menos cuál va siendo el efecto y todo. Si nos vamos al ala de arriba, que como le hemos dado poco, pues en principio ya debería de estar. Lo que vamos a coger es White Spirit solo, ¿vale? Y vale, esto por aquí. Dame un segundo, que así os lo hago. Obviamente limpiamos el pincel perfectamente para eliminar rastro de los óleos. Y ahora sí que sí. En donde hay ribetes, esto no tiene mucho sentido hacerlo porque el pincel no va a ayudar. Pero donde no hay ribetes, por ejemplo, esta línea, ¿vale? Esta línea de aquí no tiene ribetes. Con lo cual, la mejor forma de limpiarlo es con el pincel, mismamente, ¿vale? Le vamos dando y le vamos dando en toda la parte de fuera de la línea, y si os genera líquido, si al final os genera parte de panelado, la arrastráis muy suavemente al propio panel, ¿vale? La arrastréis para que vuelva a entrar en el hueco. ¿Vale? Pero sin llegar a pasar el pincel por encima, porque os podríais llegar a levantar un poco de pintura
del panel. Pero le intentáis ajustar lo máximo posible. Y le falta un pelín, le falta nada. Y lo que conseguimos es esa línea de panel, ¿vale? Mucho más perfecta y línea recta, iba a decir, mucho más perfecta que el resto, aunque sí que es cierto que es que justo casualmente todas estas que están mucho más gruesas es porque hay ribetes, ¿vale? Pero obviamente, por ejemplo, si veis aquí arriba que hay manchas, pues claro, la dejamos lo más recta posible. Es un trabajo extra que hay que hacer, la verdad. Lleva su tiempo. Mirar esta, por ejemplo, esta que no tiene ningún ribete. Ahí se ha salido el panelado. Hay que limpiarla y dejarla. Esa va a ser más facilita. Nos tenemos que dedicar este pequeño tiempo, porque la verdad es que esos pequeños detalles, ya que vamos a gastar tiempo en panelarlo, tenemos que dejarlo para limpiarlo también y hacer que así todos los detalles estén bien. ¿Veis? La línea queda mucho más fina, mucho mejor. De otra forma, no queda del todo bien. ¿Vale? Bien, pues creo que con esto vamos a dejar el directo aquí, que llevamos 50 minutos. Así que mi trabajo va a ser terminar de colocar todas las calcas y terminar de panelar todo el avión. Una vez lo tengamos, lo voy a volver a barnizar en brillante. Y ahí ya tendremos el siguiente directo, la semana que viene, el lunes, en el cual trabajaremos óleos. No sé si estaremos todo el directo con los óleos o no. Depende un poco a ver cómo avanzamos. Pero el siguiente directo va a ser los óleos y todos los detalles que van en mate. Porque tras los óleos vamos a barnizarlo en mate. Y ahí sí, ya prácticamente lo estará acabado el avión. Le quedará solo un directo más, que será hacerle los detalles brillantes. Por ejemplo, pues los cañones y ametralladoras, meterle un poco de brillante, de aluminio. El humo de aquí, de fuera del motor, ahí hay una pequeña parte que irá en aluminio. El desgaste de aquí, de cuando se sube el piloto, que también lo dejan en aluminio. Todo ese tipo de cosillas son los últimos, porque al ser en aluminio brillan. Y si le damos un barniz mate por encima, lo matamos, obviamente. Así que, lo dicho, próximo lunes nos metemos con óleos y todos los detalles mate, que realmente no lleva muchos detalles mate, pero hay alguno, así que eso se los haremos y lo tenemos ya prácticamente listo como estáis viendo. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo directo.